Un gusto, buenas noches. Ahora mismo es de noche para mí. El tema que me toca compartir con ustedes en el marco de este curso es trauma abdominal. Soy el doctor Silvio Orué y un gran placer compartir con ustedes este tema. Como objetivos en esta presentación, queremos subrayar que es, en primer lugar, identificar las regiones anatómicas claves del abdomen en cuanto al traumatismo se refiere. También la detección temprana de la posibilidad de hemorragia oculta en el abdomen. Eso es muy importante porque los sangrados dentro de la cavidad abdominal no se pueden cohibir externamente. Entonces, su detección temprana es clave para que podamos aproximar también en el menor tiempo posible a las víctimas o al paciente a un quirófano donde se pueda cohibir esa hemorragia. Otro objetivo es aplicar justamente los procedimientos diagnósticos apropiados para identificar hemorragia en curso y así como también las lesiones que puedan causar morbilidad o mortalidad tardía, así no sea en la primera hora. También hablaremos brevemente sobre identificación y manejo inicial del traumatismo de pelvis. Conviene definir algunas cosas. El trauma es una enfermedad que se define como el daño físico que sufre el cuerpo humano cuando se expone a una cantidad de energía mayor a la que puede tolerar. Eh, la forma de energía puede ser de la más variada, mayormente es la energía mecánica la que se ve involucrada, pero sí también puede ser otras formas de energía, como la térmica en caso de quemaduras en zonas del abdomen, en la pared del abdomen, por ejemplo. Cuando este fenómeno afecta al abdomen, hablamos de trauma abdominal. Cuando ese fenómeno de exposición a la energía superior a la que podemos tolerar, se habla de trauma abdominal. Otra definición que conviene tener en cuenta es cuando hablamos de hemodinamia anormal o hemodinamia inestable. Lo más correcto es decir hemodinamia anormal. Definimos eso cuando la tensión arterial es menor a 90 milímetros de mercurio, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto y cuando se presentan signos ostensibles de shock hemorrágico, como la palidez cutánea, piel y mucosas frías, la sudoración profusa. O sea, la víctima está pálida, fría, sudorosa, pegajosa y eventualmente, en los casos más graves, alteración del sensorio que no es atribuible al traumatismo craneoencefálico o un déficit neurológico previo que pudiera haber y sin respuesta a la reanimación inicial con fluidos. Ese paciente es un paciente que definimos como con hemodinamia inestable. Un poco de epidemiología, el trauma abdominal está presente de un 3 a 15% de los accidentes fatales. Eso es en cuanto a colisiones vehiculares o caídas de altura. No obstante, también los traumatismos penetrantes, ya sean por arma blanca o arma de fuego, también son una tasa importante de los traumatismos abdominales. El trauma cerrado representa más de la mitad, 65% del total, y el trauma abierto un 35%, dependiendo de las poblaciones estudiadas. Por supuesto, en personal militar o personal policial, seguramente el trauma abierto por lesiones por arma de fuego seguramente van a ser más elevadas. En cuanto a la anatomía, conviene, sí, eso recordar y tener presente a la hora de evaluar un paciente traumatizado, que el abdomen tiene sus paredes y la pared expuesta, por así decirlo, hacia el exterior y que se puede explorar con la palpación y compañía, es una zona muy, muy estrecha que va desde el reborde costal hasta eh, el pie inguinal, que es la parte anterior del tronco, la parte anterior e inferior del tronco. La cavidad abdominal que aloja las vísceras abdominales, realmente podemos estudiarlas como dos compartimentos. La cavidad peritoneal propiamente dicha,
que es como un ovoide que se insinúa también en la parte inferior del tórax, en el interior del tórax, está concéntrico con el tórax, esa parte superior, digamos, la cavidad peritoneal, así como la parte inferior de la cavidad peritoneal también se insinúa y está concéntrica con la cavidad pelviana en sí. Eso en cuanto a las características que tiene esa cavidad peritoneal. Por delante tenemos la pared abdominal anterior con su musculatura, y es lo que mencionaba anteriormente, que es la zona donde se puede explorar en el examen clínico. Y la cavidad peritoneal limita hacia atrás con un espacio que se llama espacio retroperitoneal, justamente, que tiene que ver con la zona vertebral y paravertebral. Ese espacio retroperitoneal contiene órganos abdominales, pero tiene una pared posterior muy segura en la columna lumbar y también los músculos de la masa lumbar que la protegen, pero a la vez eso mismo hace que se dificulte la exploración. Lateralmente sí, los flancos, y podemos inferir que los flancos se exponen, digamos, también a lesiones peritoneales y retroperitoneales. El trauma abdominal, en cuanto a su anatomía, insistimos, esa cavidad peritoneal se observa en las imágenes, lo que decía, en la parte que se insinúa en el tórax, y esa zona superpuesta de abdomen y tórax es lo que llamamos región tóraco-abdominal o región superior del abdomen. Para los traumatismos penetrantes especialmente hay que tener mucho cuidado porque pueden ocurrir lesiones combinadas de tórax y abdomen. Por supuesto, la lesión del diafragma, que es la pared superior del abdomen, es lo que va a definir un traumatismo tóraco-abdominal cuando ocurre en la región tóraco-abdominal. En la parte inferior, acá se ve mejor detalle, en la zona del abdomen que se insinúa en la pelvis, ¿sí? Y también contiene vísceras del abdomen en sí, además de los propios de la pelvis. En la pelvis en sí tiene un esqueleto que protege a su contenido, pero que cuando es vencido ese esqueleto y es fracturado, o sea, las fracturas de pelvis, ya sean cerradas o abiertas, produce en sí mismo lesiones a las vísceras que contienen. Esos mismos fragmentos óseos son causantes de lesiones muy importantes, especialmente vasculares, que hace que los traumatismos de pelvis sean muy peligrosos o tengan mucho riesgo de mortalidad, especialmente en las primeras horas. Y el espacio retroperitoneal contiene parte del duodeno, páncreas, si lo expresamos como retroperitoneales, si bien embriológicamente no son retroperitoneales, también la cara posterior del colon está adosada a la pared posterior. Lo que sí están netamente contenidos allí son los riñones y los uréteres, así como los grandes vasos en la línea media. También tiene sus dificultades acceder al diagnóstico de lesión de estos órganos, justamente porque están profundamente colocados. La zona del retroperitoneo clásicamente se dividen en tres zonas. La zona 1, que llamamos zona central, que contiene los grandes vasos, aorta y vena cava inferior. Y las zonas laterales llamamos zona 2, derecha e izquierda, que contiene los riñones, uréteres y el adosamiento del colon a esa pared posterior. Y la zona 3 se llama es la parte pelviana. Otros autores prefieren dividir en 5 zonas, llamándole zona 4, se le agrega a la que mencionábamos recién, en especial la zona iliar retrohepática, por sus características especiales en cuanto a diagnóstico y tratamiento, tiene un nombre propio en esta clasificación, la zona 4 o retrohepática. Y se dice que hay lesión en retroperitoneo zona 5 cuando hay combinaciones de esas diferentes zonas que hemos comentado hasta ahora. El trauma abdominal, en cuanto a su fisiopatología, dividimos en traumatismos cerrados y traumatismos abiertos por el mecanismo de lesión.
Los traumatismos cerrados son los que están involucrados, ocurren por mecanismos de aceleración y desaceleraciones bruscas, ya sean en colisiones vehiculares en horizontal o por caídas de altura que ocurrirían en forma vertical. Las lesiones son los desgarros y también los traumatismos cerrados ocurren por hiperpresión, por golpe directo, por aplastamiento u onda expansiva. Las vísceras sólidas son las más vulnerables en los traumatismos cerrados, ya que absorben la mayor cantidad de energía y se desgarran y por lo tanto ocurre la hemorragia. Las vísceras huecas pueden estallar cuando son comprimidas en un segmento, se llama fenómeno de asa cerrada, y también van a generar por lo tanto toda la clínica subsecuente. En la imagen vemos una lesión ocurrida por mecanismo cerrado. Si bien la lesión anatómicamente es abierta, el mecanismo era contuso o cerrado. Se puede observar que hay una lesión en el tórax, a nivel de las mamilas. Sin embargo, lo que vemos expuesto es el aumento o epiplón mayor, junto con parte del colon transverso y pulmones. Motociclista versus camión, tractocamión de gran porte que produce este tipo de lesiones. El mecanismo es cerrado, pero la lesión en sí es abierta. Y los traumatismos abiertos o penetrantes, por su mecanismo, allí la posibilidad de lesión de un órgano es directamente proporcional al volumen que ocupa dentro de la cavidad abdominal. Las lesiones más frecuentes son el intestino delgado, el hígado, el estómago y el colon, y pueden ser por heridas llamadas de arma blanca, que son los cuchillos, estoques, etc. O las heridas por proyectil de arma de fuego, que tienen características especiales o diferentes a las de arma blanca, porque su impacto es de mayor energía, por lo tanto producen lesiones adyacentes, digamos, al trayecto en sí. Esto es lo que vemos, es un traumatismo penetrante tóraco-abdominal, y podemos inferir que los órganos lesionados están netamente involucrados de acuerdo al trayecto del objeto que ha penetrado. En cuanto al trauma abdominal, a veces es fácil definir traumatismo abdominal cuando un paciente se presenta al hospital y dice, me han golpeado en la zona del ombligo, o he recibido un rodillazo o un codazo en esa zona. Es un traumatismo directo en un paciente que está lúcido, entonces seguramente los diagnósticos o la sospecha de trauma abdominal en principio ya lo tenemos, el mismo paciente nos cuenta. Los estudios serán acorde a eso para definir seguramente si hay realmente una lesión relevante dentro de la cavidad abdominal o si está involucrada la pared nada más. Por otro lado, tenemos traumatismos abdominales en el contexto de un paciente politraumatizado o traumas graves, cuando también hay traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax o fracturas de miembros, o si los traumatismos son penetrantes por proyectiles de arma de fuego, cuando no solamente hay heridas en el abdomen o no hay heridas en el abdomen, pero sí en el tórax o la pelvis. Entonces siempre hay que sospechar entonces en el contexto de un paciente politraumatizado e inclusive con más razón en el que está con hemodinamia inestable, que el sitio de sangrado sea el abdomen o además el abdomen de otros sitios de sangrado que ya hemos encontrado. Por esas dificultades se ha convenido a nivel mundial un esquema de abordaje de paciente traumatizado grave, en donde lo que se busca es, de acuerdo a la frecuencia de lesiones que pueden matar más inmediatamente, se usa una secuencia también de acciones al respecto, como estrategia. Y hoy por hoy se ha convenido esta estrategia que llamamos XABCD. La X corresponde al control de hemorragias desanguinantes. Si accedemos a un paciente con una hemorragia de la carótida o la femoral, etc., seguramente
por intuición lo primero que debemos hacer es cohibir esa hemorragia externa con una compresión o lo que se disponga al respecto. Eso es un poco más novedoso y especialmente se adquirió eso de la medicina militar, de la medicina táctica, en donde las hemorragias sanguinantes son la principal causa de muerte en traumatizados. Le sigue lo que antes era lo primero, la vía aérea, conseguir una vía aérea permeable con protección de la columna cervical. Eso porque se asume por frecuencia que la obstrucción de la vía aérea es una de las primeras causas de muerte en un paciente traumatizado. En segundo lugar, la respiración y la ventilación. Tenemos que conseguir que eso sea expedito, que sea patente. Entonces, hay que solucionar los problemas de la respiración y la ventilación, porque son situaciones que en segundo lugar o tercer lugar son los que matan primeramente a los traumatizados. Y luego en el control de la circulación y la hemorragia, allí es donde, si ya hemos prohibido las hemorragias externas, hay que buscar sitios de sangrados internos. Y hay que tener mucho cuidado con el abdomen, porque el abdomen puede ser un sitio de sangrado interno, especialmente en los traumatismos cerrados. Entonces, en las salas de urgencia se dispone ya de la ecografía, y un ecofast en este punto de la evaluación ya nos puede decir sobre la presencia o no del líquido en la cavidad abdominal, y si es líquido lo que ve el ecógrafo, podemos inferir en el contexto del paciente que ese líquido es sangre. Por supuesto, como decíamos al principio, no hay manera de cohibir la hemorragia a menos que sea quirúrgicamente cuando la hemorragia está ocurriendo dentro de la cavidad abdominal. Entonces, la siguiente acción debe ser ya decidir la laparotomía, decidir la cirugía para buscar cohibir la hemorragia. Eso en el contexto de un paciente hemodinámicamente inestable, o sea, que está chocado con antecedentes de traumatismo grave. Los siguientes pasos son evaluar el deterioro neurológico y luego la exposición, teniendo cuidado de que el paciente no entre en hipotermia, por eso se menciona como control ambiental también. Y aquí también está coloreado diferente porque al exponer al paciente tenemos que observar bien el tronco, el dorso, etcétera, y podemos encontrar lesiones no vistas antes que pueden estar produciendo un traumatismo abdominal, como objetos empalados, otras heridas, etc. Cuando el paciente se haya estabilizado, se procede a la evaluación secundaria, dentro de la evaluación inicial que mencionaba. Y en la evaluación secundaria, sí, ya se procede a la confección y recabar los datos para tener una historia clínica amplia es una mnemotecnia más que nada, en cuanto a los antecedentes, es decir, el mecanismo del trauma, o las situaciones que llevaban al trauma, si el paciente consumía algún medicamento, o si tiene patologías previas, qué libaciones tuvo en las últimas horas, y si es alérgico. Esto se investiga ya dentro de un paciente estabilizado, en donde los riesgos de muerte se han, digamos, por lo menos por ahora, disminuido. Y entonces permite hacer estudios complementarios que sí requieren estabilidad hemodinámica, porque el paciente puede ser trasladado a otros sitios de la sala de urgencia. Entonces, no podemos hacer eso con pacientes inestables. Y por supuesto, el examen físico ya arreglado, con todo lo que se disponga en cuanto a la clínica, y digamos, correlacionado con los datos que podamos tener de los familiares o del antecedente. Y de ahí viene la toma de la conducta, ¿de acuerdo a todo eso? La toma de conducta, raya en evaluación secundaria. La cirugía abdominal, si es que entendemos que es un traumatismo de abdomen que va a ser solucionado o paliado con la cirugía, o si sabemos que es un traumatismo de abdomen, pero que puede ser manejado sin la cirugía, y es el manejo no operatorio del traumatismo abdominal. Generalmente eso se hace en grandes centros, en donde se tiene disponibilidad inmediata de quirófano y anestesia a las 24 horas, por si el paciente deja de estar estable y la conducta tenga que ser la cirugía. En cuanto a la semiología,
siempre todavía nos servimos de la clásica semiología abdominal, la inspección. Hay que observar las lesiones que se presentan y también observar las regiones del periné y la región tóraco-abdominal porque puede haber compromisos de ambas cavidades, de tórax y abdomen. Se palpa el abdomen buscando dolor y defensa. Eso en los pacientes que están lúcidos. El dolor visceral es temprano y no está muy localizado. Pero la contractura muscular de la pared puede ser esta que puede dar la defensa muscular. También puede ser voluntaria o responder a otras a lesiones de vecindad. Si las encontramos, si es positivo, sirve, pero si no las encontramos, tendríamos que valernos, digamos, de estudios complementarios para darle mayor credibilidad a lo que estamos palpando. Así como la percusión puede ser útil en pacientes lúcidos y que dé reacción peritoneal a la percusión, o matidez en zonas que no deben ser mate, o timpanismo en zonas donde no deben ser timpánicos. Eso puede ayudar al diagnóstico. La ocultación también, si bien al principio puede haber ruidos hidroaéreos en un traumatismo de abdomen, con el correr de las horas puede haber hilio. Entonces vamos a escuchar un silencio abdominal que es clínicamente algo que nos puede indicar que está sucediendo algo grave con el abdomen. Ahora, si auscultamos ruidos hidroaéreos en el tórax, posiblemente estaríamos ante una hernia diafragmática traumática. El tacto rectal o el tacto vaginal son muy importantes en la evaluación y semiología del abdomen porque brinda importantes datos, ese tacto rectal, sobre el tonismo rectal, que puede orientarnos hacia una lesión medular, por ejemplo, o directamente la disrupción, la discontinuidad de las paredes rectales cuando ocurren traumatismos penetrantes o fracturas de pelvis que pueden lesionar el recto. Por supuesto, la sangre con el guante ya también indica lesión del tubo digestivo. En mujeres, el tacto vaginal, cuando es posible, también tienen el mismo objetivo de investigación. Prontamente, la sonda nasogástrica debe ser colocada en un paciente del que se sospecha trauma abdominal, y más cuando están en un contexto de politraumatizado y con inestabilidad hemodinámica. La sonda nasogástrica sirve para descomprimir el estómago y mejora entonces la semiología, evita aspiración por vómitos cuando el estómago está vacío, y también investiga el contenido gástrico, de acuerdo, puede haber hematemesis, puede haber sustancias ingeridas, etc. Está contraindicada la colocación de la nasogástrica, es decir, por el orificio nasal, cuando sospechamos fractura de base del cráneo en su parte anterior, especialmente cuando hay fractura de la lámina cribiforme del etmoides. Esas lesiones maxilofaciales pueden dar rinorraquia o rinorragia, entonces estaría contraindicada la colocación de una sonda por la nariz. La orogástrica sería la vía de elección. La sonda vesical también evacúa la vejiga, favorece de esa manera la semiología, y también nos permite evaluar las características de la orina, la presencia de hematuria o no, y más que nada es un monitor de la reanimación en sí en cuanto a la perfusión visceral, porque permite medir la diuresis horaria. Está contraindicada la colocación de sonda cuando sospechamos o está confirmada una lesión de uretra. Sangre en el meato urinario, en el traumatismo de pelvis, son los que contraindican, o hematomas escrotales o perineales, etc. O si se visualiza una fractura de pelvis con diastasis pubiana importante en una radiografía, entonces es más prudente no colocar la sonda por la uretra. Entonces, una talla vesical suprapúbica sería lo indicado para medir la diuresis. Otros procedimientos diagnósticos, ahí varían un poco los procedimientos diagnósticos de acuerdo a si son los traumatismos penetrantes o si son cerrados o contusos. En las lesiones o traumatismos abiertos o penetrantes, grandes lesiones por ama blanca, si tenemos como en la foto una imagen de una evisceración, el epiplón mayor está eviscerado o expuesto por el ombligo,
porque al retirarse la hoja de la cavidad abdominal, trajo consigo al epiplón, tenemos hecho el diagnóstico, solamente con la inspección. Esto es un trauma penetrante de abdomen por herida de arma blanca. Entonces, en estos casos ofrecen menos dificultades. Pero se certifica o se descarta la violación del peritoneo para decidir o no una laparotomía exploradora que puede ser terapéutica. En los grandes centros, los traumas de programa blanca, que en pacientes estables y sin semiología positiva de irritación peritoneal, etcétera, en el paciente que está lúcido, muchas veces son manejados en forma no operatoria. Entonces, el hecho de ser penetrante nomás, hoy por hoy no indica la cirugía en reumatismo por arma blanca. Entonces, los traumatismos de herida por arma blanca pueden ser entonces no penetrantes cuando no afectó la cavidad peritoneal. Entonces, la conducta es expectante hasta descartar completamente o confirmar que la lesión es tangencial o es superficial en piel y músculos. Ahora, cuando son penetrantes y en pacientes estables, lo que hoy se usa mucho, de a poco y cada vez más, es la videolaparoscopía diagnóstica. Esa videolaparoscopía diagnóstica puede encontrar que no haya lesiones que requieran reparación o que haya lesiones que requieran reparación. Siempre en pacientes estables. Esas lesiones que requieren reparación pueden repararse algunas veces por laparoscopía en el mismo acto, o se convierte el acto quirúrgico en una laparotomía abierta, y entonces se procederá a la reparación de las lesiones. Eso son heridas por arma blanca en pacientes estables. Es una opción de algoritmo, digamos, diagnóstico y de conducta. Los traumatismos por arma blanca penetrante en un paciente inestable es, sin dudar, la laparotomía exploradora. Eso es, prontamente se debe decidir. Las lesiones por arma de fuego requieren siempre realización de radiografías, si es que el paciente lo permite, o si hay equipos portátiles en la sala de reanimación, a fin de localizar en el plano frontal y sagital los proyectiles o fragmentos. En las heridas que son transfixiantes, donde haya un orificio que se sospeche orificio de entrada y otro que sea el orificio de salida, se debe entonces establecer una línea imaginaria de trayecto y inferir qué órganos pueden estar afectados. Por su alta incidencia de lesiones viscerales que requieren reparación, los traumatismos por proyectil de arma de fuego son subsidiarios siempre de la laparotomía exploradora inmediata. Son muchísimas las lesiones que sí requieren, digamos, reparación, como para hacer un manejo no operatorio. No obstante, hay situaciones en donde se pueden hacer manejos no operatorios en proyectiles de baja velocidad, etc. Ante cualquier herida penetrante en el tórax inferior, hay que tener en cuenta que puede estar comprometida vísceras abdominales, por lo que decíamos en la anatomía, entonces hay que descartar el compromiso diafragmático, y cuando es en la zona pelviana es también un mecanismo similar. Pero las heridas de diafragma confirmadas no deben ser, esos pacientes no deben ser dados de alta, deben ser reparados de diafragma, aunque el paciente esté estable. Los traumatismos abiertos penetrantes por proyectil de arma de fuego, entonces, una vez que se confirmó que es penetrante, es la laparotomía exploradora o la cirugía es el criterio o la conducta adecuada. En cuanto a los traumatismos cerrados, ofrece mayores dificultades. En este caso no se trata de hacer diagnóstico de víscera, sino que determinar algún elemento que nos indique la necesidad de una laparotomía inmediata. Generalmente es la sangre, en los casos de hemorragias intraabdominales, entonces la presencia de líquido libre en un paciente con trauma abdominal en agudo ya debe indicar entonces una cirugía. No obstante, en los pacientes estables permite utilizar varios métodos diagnósticos para indicar o descartar la laparotomía.
se buscará entonces sangre, aire, bilis, orina, fibras vegetales o cualquier elemento que implique una disrupción del tracto digestivo cuando tenemos clínica de peritonitis. La regla del reumatismo cerrado es la ausencia de signos iniciales, o sea y que eso no descarta una lesión intraabdominal que puede manifestarse después. Es dinámico. Hay históricamente una gran batería de métodos diagnósticos. Un clásico siempre fue el lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía, la punción abdominal, etc. Todo lo que estamos mencionando aquí pueden servir, aunque no necesitemos usar todos, de acuerdo al criterio y a la sospecha, cualquiera de estos elementos pueden servir. El lavado peritoneal diagnóstico tiene una alta sensibilidad para detectar hemoperitoneo. Tiene sus criterios de positividad cuando se aspira más de 10 mililitros de sangre u otro líquido como bilis, orina o líquido entérico, etcétera. Ese criterio de positividad ya obliga a la cirugía. Hoy por hoy está muy reemplazado prácticamente ya por la ecografía o el ECOFAS clásico o el ECOFAS extendido, por lo que el lavado peritoneal diagnóstico tiene indicaciones muy precisas o se hace muy raras veces ya en los centros de trauma. La ecografía sí, el método de mayor difusión por su sensibilidad alta y una especificidad también alta, y tiene como ventaja la rápida implementación, es no invasivo, es de bajo costo, de repetimos entrenamiento, pero que es muy útil y se puede usar en la sala de reanimación prontamente ya, en el punto C de la evaluación, primaria, para buscar la presencia de líquido libre en abdomen. Acá muestra un poco otra vez de la ecografía abdominal. El transductor se coloca, por ejemplo, en la zona derecha y vamos a ver la zona, el bolsillo de Morrison o el espacio renal, y esta mancha negra sería el líquido libre que se ve observando allí. ¿Sí? A la izquierda se va a ver el espacio espleno renal, donde puede haber líquido libre también. Y la zona pelviana, por sobre la vejiga, se puede ver la presencia de líquido libre también. El cuarto punto es contra el apéndice sifoides para ver derrame pericardio eventualmente. Ese es el ECOFAS. El ECOFAS extendido hace también ecopleura y puede determinar la presencia de hemotórax o líquido en la pleura y también inclusive neumotórax. En pacientes estables, siempre la tomografía axial computada es un método diagnóstico que tiene mayor sensibilidad. Muchos centros lo tienen y tienen muchas ventajas. Sus desventajas serían nomás que hay que trasladar al paciente de la sala de urgencias hasta la sala de imágenes y tiene un tiempo de ejecución de 30 a 50 minutos, dependiendo si se van a utilizar contrastes, por ejemplo. El paciente debe estar compensado hemodinámicamente siempre. Esa es la premisa hasta ahora concebida. Si bien hay aparatos de tomografía axial computada muy rápidos que hoy por hoy inclusive llevan mucho menos tiempo de lo que llevaban los aparatos de generaciones anteriores. En la tomografía axial computada permite ver en forma axial el cuerpo y permite ver muy bien el retroperitoneo. En este caso, el vaso, permite ver sus lesiones, su discontinuidad en el vaso y el líquido libre que está alrededor. Más específicamente en retroperitoneo, un hematoma renal con su líquido perirrenal es lo que puede ver la tomografía y que a veces se dificulta en manos poco expertas verlo por ecografía. El ECOFAS no busca investigar el retroperitoneo. Sería una ecografía abdominal avanzada lo que va a hacer eso. Y no siempre se dispone de especialistas en imágenes con el ecógrafo en sala de urgencia. La radiografía simple de abdomen también sirve.
especialmente cuando se sospecha un trauma penetrante con lesión de tubo digestivo. El gas que escapa del tubo digestivo va a ascender hacia los espacios subdiafragmáticos y puede verse como el neumoperitoneo. También en los traumas cerrados son específicos, no puede haber aire libre dentro del abdomen en un traumatismo cerrado. Si eso nos muestra la radiografía, ya nos habla de una lesión del tubo digestivo. Si bien es reemplazado por la tomografía, un urograma excretor también puede servir para detectar lesiones del árbol urinario y si se hace al hacerlo con contraste, por supuesto vamos a ver en las imágenes la fuga de contraste que nos va a dar el diagnóstico. Se menciona además la punción abdominal, que actualmente ya no se realiza por su baja sensibilidad. La uretrocistografía, que sí hay que hacerlo cuando se sospecha lesión de uretra en los traumatismos de pelvis, o arteriografías, o endoscopía alta y baja, estudios contrastados, etc. Y la videolaparoscopía diagnóstica, que también tiene sus indicaciones, siempre en pacientes estables. Los traumatismos abiertos o traumatismos contusos, cualquiera de ellos, una vez que se decide la cirugía, es decir, la laparotomía exploradora, con o sin diagnóstico de certeza, tenemos dos caminos ya en la cirugía. El tratamiento definitivo, que va a ser el tratamiento de las vísceras lesionadas de acuerdo a un score o grado de lesión que le damos a cada órgano y al tipo de lesión, y eso nos orientará según algoritmos para hacer reparación primaria o extirpar o hacer anastomosis, etc. O abocar al exterior, en cuanto se refiere a tubo digestivo, o directamente la cirugía de control de daño, que es una cirugía, por así decirlo, incompleta, donde las maniobras son rápidas y simples para control nada más de la hemorragia y de la fuga intestinal. Luego un segundo tiempo de reanimación en terapia intensiva y en un tercer tiempo se vuelve a quirófano para las lesiones, para los tratamientos definitivos. Los traumatismos graves de abdomen requieren mayormente, o la mayoría de las veces, criterio de cirugía de control de daños, porque mucho tiempo expuesto en quirófano hace que el paciente, aunque la cirugía sea un éxito, el paciente fisiológicamente estará fracasando. Entonces, el criterio es cirugía de control de daño en esos casos. Control de hemorragia y contaminación es lo primordial. Luego, la recuperación en terapia intensiva y a las 24 o 48 horas la nueva cirugía para el tratamiento de las lesiones. En cuanto al trauma pélvico, el trauma pélvico puede ser puro y afectar el contenido vascular y óseo y producir grandes hemorragias. Puede ser cerrado o abierto y a veces combinado con lesión de la cavidad abdominal. También en la evaluación inicial de los pacientes polirreumatizados, se debe buscar como sitio de sangrado oculto un sangrado en la pelvis. Entonces ahí se hacen las maniobras semiológicas de investigar si la pelvis está fija o está móvil. Si la pelvis está móvil y tenemos un paciente que fue un caído de altura o un embestido por vehículo, entonces estamos ante una fractura de pelvis. La pelvis no debe ser móvil, debe ser rígida, y hay maniobras para ello. Esa pelvis móvil tenemos que entender que está sangrando. Y sin ser ortopedista o sin ser cirujano, podemos ya hacer algo, a diferencia de la cavidad abdominal, con la pelvis sí podemos hacer ya algo, tanto en el prehospitalario como en el manejo en sala de urgencias, ya se puede hacer una fijación o compresión externa de la pelvis para disminuir sus diámetros y por lo tanto disminuir su capacidad de albergue de sangre, porque esa pelvis va a sangrar hasta llenarse. Entonces, si disminuimos las capacidades, sangrará menos para llenarse. Entonces,
recordar nomás, aquí tal vez no está expresado, pero los traumatismos de pelvis casi tienen, cuando son graves, especialmente los abiertos, tienen casi un 50% de mortalidad. Y las primeras 48 horas tienen que ver con las hemorragias. Las siguientes tienen que ver con la infección. Los signos y síntomas varían del dolor a hipersensibilidad o inestabilidad pélvica y el estado de shock del paciente. Si se identifica fractura pélvica, sea por hecho que ocurrieron lesiones también intraabdominales, o por lo menos hay que sospecharla mucho, retroperitoneales siempre, ginecológicas o urológicas, hasta demostrar lo contrario. Una radiografía de una diástasis importante de la sínfisis púbica, eso necesariamente tiene que hacernos sospechar como lesión de uretra, y también una luxación sacroiliaca importante, con ruptura de ligamentos, etcétera, que nos debe hacer sospechar una hemorragia importante. Entonces, siempre necesita una reanimación agresiva, con soluciones, con sangre y hemoderivados, y la pelvis debe estabilizarse prontamente, inclusive en el prehospitalario, en la escena. Los paramédicos pueden hacer una estabilización pélvica con fijadores pélvicos o una sábana o otro dispositivo de inmovilización pélvica. Eso es a diferencia de las hemorragias abdominales. La hemorragia pélvica podemos intentar paliarla por lo menos ya prontamente, sin necesidad de una cirugía. Después seguramente la fijación externa harán los ortopedistas ya en el hospital. Pero siempre, eso en cuanto a la parte ósea, pero en cuanto a la parte orgánica, hay que investigar exhaustivamente hasta descartar todas las lesiones posibles que puedan haber. Dependiendo del mecanismo de trauma, la pelvis puede lesionarse por compresión lateral y entonces las fracturas hacen que los fragmentos se entrecrucen unos con otros, disminuye la luz de la pelvis, la cavidad pelviana disminuye en cuanto a su capacidad, pero hay mucho riesgo de lesiones viscerales. Cuando el mecanismo de lesión o traumatismo es anteroposterior, la tendencia es a que se abra la pelvis a nivel de la sínfisis pubiana y también un efecto bisagra en las articulaciones sacroiliacas, lo que van a producir también importantes hemorragias y lesión de uretra, especialmente en las fracturas tipo B. Y la más grave, la que da mayor hemorragia e inestabilidad, tanto ortopédica como hemodinámica, son las lesiones por cizallamiento, generalmente en las caídas de altura se ven eso, donde hay una disyunción sacroiliaca y también disyunción de la sínfisis. Además pueden haber también fracturas de las ramas ilio e isquiopubianas. Básicamente se pregona que el manejo del trauma pélvico debe ser la fijación pélvica, la consulta con cirugía, y determinar prontamente si hay sangre dentro de la cavidad abdominal o no hay sangre dentro de la cavidad abdominal. Si hay sangre dentro de la cavidad abdominal, se debe hacer una laparotomía porque es posible que haya otros órganos lesionados. Pero si la cavidad peritoneal no tiene sangre, entendemos que el cuadro tiene que ver netamente con la fractura de pelvis en forma retroperitoneal o extraperitoneal, y una angiografía y posible embolización es lo que puede ayudar en algunos casos si se dispone. No obstante, el control de la hemorragia con fijación externa es muchas veces lo que más pronto ayuda a cohibir la hemorragia. Y las laparotomías reservamos para los órganos abdominales. Abrir el hematoma pelviano no está muy recomendado, excepto para hacer una colocación de empaquetamiento o packings en forma extraperitoneal. Sería otra forma de tratamiento de las fracturas o las lesiones pélvicas con gran hemorragia. Por supuesto, también tendrá que ver con, por ejemplo, colostomías de seguridad, ya dependerá de los criterios quirúrgicos, ciertas derivaciones. Concluyendo, es importante tener presente entonces la anatomía en relación a las lesiones, especialmente la zona tóraco-abdominal y pelviana, y reiterar que es en la evaluación primaria y en el paso C de la misma
en donde se debe detectar la hemorragia abdominal y decidir prontamente la laparotomía en los pacientes inestables. Los procedimientos diagnósticos en pacientes estables se hacen en el contexto de la evaluación secundaria y dependiendo del centro se tiene una amplia batería de estudios a hacer. La primera laparotomía puede ser definitiva o puede ser de control de daños. En este caso, también se debe disponer de terapia intensiva para que la recuperación sea óptima para la nueva cirugía en el tercer paso. Y recordar también que las fracturas de pelvis deben ser controladas inicialmente con algún método de compresión externa. Es el punto de las preguntas. Por mi parte, muchas gracias.